hemos venido mostrando las distintas etapas en las que se fue trabajando en la provincia de Río Negro con respecto a la línea ribera y líneas de riesgo hídrico, partiendo desde el análisis de aspectos legales y cuestiones jurídicas a tener en cuenta y a resolver, posteriormente sobre la determinación de la línea ribera de los distintos cursos y cuerpos y las distintas, distintos tipos de regímenes de río y distintos tipos de lagos también. Por supuesto, en esas actividades hemos participado profesionales de distintas disciplinas, entre ellos desde ya los agrimensores, y hoy vamos a entrar en la última etapa, que es la de pasar a explicar ya detalladamente algunos casos de mensuras, propiamente dicho, sobre inmuebles ribereños y que necesitan de una instrucción especial de mensura que emite la Autoridad del Agua en la provincia de Río Negro, desde el Departamento Provincial de Agua, y en función de las facultades que le otorga la Ley 2952, que ya hemos enviado a todos ustedes, que, bueno, aquí lo denominamos el Código de Aguas, y a partir de ello vamos a entrar a debatir muchos temas vinculados, propiamente dicho, o directamente con las mensuras. Respecto del ejercicio profesional de la agrimensura en Río Negro, yo quería hacerles saber a todos el contenido de algunos artículos de la Ley 5216, que fue la ley de creación del CPA de Río Negro, que es del año 2017. El CPA de Río Negro es uno de los últimos creados. Se creó, el último en crearse ha sido San Juan, el anterior Chubut, el anterior Chaco, el anterior Río Negro y el anterior Neuquén. Esas 5 tenemos una ley muy parecida, y esas leyes reflejan la vasta experiencia que hemos ido acumulando en la FADA, sobre todo, y todos aquellos que participamos en la FADA, respecto de las distintas cuestiones a tener en cuenta al momento de dictar la ley, que en otros casos, no teniendo la experiencia, por ahí se cometieron errores. El primero de todos incluso es que, como bien pueden ver ahí en el artículo primero, aquí se creó un Consejo Profesional de Agrimensura, o sea, tratamos de crear una institución que regulara a la actividad de la agrimensura y no a los agrimensores. Insisto, no es que nosotros somos genios, los negrinos, ni los chaqueños, ni los chubutenses, ni los neuquinos, sino que asumimos la experiencia de las distintas entidades que conforman FADA y que hemos discutido durante tantos años. Así que simplemente quiero resaltar algunas cuestiones también para establecer el contexto en el cual ejercemos los agrimensores, la agrimensura en la provincia de Río Negro, y en particular respecto de las mensuras que contienen línea de ribera. El artículo primero, entonces, créase el Consejo Profesional de Agrimensura, o sea, como actividad, ¿sí? Esta institución, como bien está remarcado, ejerce la representación exclusiva de los profesionales con incumbencias en el ejercicio de la agrimensura de la provincia. Con incumbencia en el ejercicio de la agrimensura. O sea, todos los profesionales que tengan incumbencias en agrimensura entran dentro de lo que establece esta ley. El artículo 2, que define cuál es el ámbito de aplicación, por supuesto, en la provincia de Río Negro, y dice que el ejercicio de la profesión inherentes a los títulos universitarios de agrimensor e ingeniero agrimensor, o título universitario con incumbencias profesionales para el ejercicio de la agrimensura, con incumbencias profesionales para el ejercicio de la agrimensura, expresamente establecido por la autoridad competente. Es decir, agrimensor, ingeniero agrimensor, o todo otro título universitario que contenga entre sus incumbencias el ejercicio de la agrimensura y que esté expresamente establecido por la autoridad competente. Expresamente establecido por la autoridad competente. Y dice el tercero, el ejercicio profesional de la agrimensura. Fíjense que siempre hablamos del ejercicio de la agrimensura, no de los agrimensores, ¿sí? En toda la amplitud de sus incumbencias queda sujeto a las disposiciones de la presente ley. Se considera ejercicio profesional a toda prestación personal de trabajo público, privado, intelectual, docente o pericial y o asesoramiento en el que se apliquen en todo o en parte los conocimientos adquiridos de grado o posgrado universitario incumbentes al agrimensor, ingeniero agrimensor
o título universitario con incumbencias profesionales para el ejercicio de la agrimensura. Es requisito imprescindible para el ejercicio profesional la correspondiente matriculación en el CPA. Insisto, lo que estoy haciendo con esto es marcar cuál es el contexto en el que nosotros trabajamos en Río Negro y que para el caso especial, particular de Línea de Rivera, pedimos instrucciones especiales a la Autoridad del Agua. Recuerden que la Autoridad del Agua es el organismo provincial que tiene facultades para intervenir en todo lo que es la organización y administración de los recursos hídricos. Y el Código Civil establece claramente que el deslinde del dominio público depende o lo debe realizar la jurisdicción administrativa. El artículo 40 dice: se considera ejercicio profesional a toda actividad técnica o científica y su consiguiente responsabilidad, tanto en la actividad pública como privada, de manera libre o en relación de dependencia, y que requiera la capacitación que otorga el título profesional que permite el ejercicio de la agrimensura en los términos de los artículos 2 y 3 de la presente ley, lo que leímos hace un rato. Estas actividades técnicas o científicas están claramente detalladas en la resolución 1054-02, la resolución del Ministerio de Educación que oportunamente permitió la inclusión del título de agrimensor, ingeniero agrimensor en el artículo 43, y 432-87 del entonces Ministerio de Educación y Justicia, y responden a las incumbencias profesionales de la agrimensura. ¿Sí? 48. Para ejercer en el campo de la agrimensura en el territorio de la provincia, se requiere poseer título universitario según lo que establece el artículo 2, que hablaba de incumbencias, ¿sí? Incumbencias en la agrimensura. 51. Dice: los organismos públicos no autorizarán ningún trámite de trabajo de agrimensura registrables, le hace plano de mensura, le hace certificados de amojonamiento en la municipalidad, le hace ver, ejecutado por profesional legalmente habilitado para ello, que no presente constancia de la intervención del CPA. Es decir, si el CPA no ha puesto una constancia de haber intervenido, no se le puede dar trámite a esa tarea. Y por supuesto, para que el CPA le dé intervención, el profesional tiene que estar matriculado y tiene que tener incumbencias. Salvo un caso que es el que se va a leer ahora. Artículo 52. Este artículo nos llevó a discutir hasta las 11:30 de la noche del día anterior al de la sanción de la ley. Particularmente yo estaba presente, pero había 2 o 3 colegas más, y del otro lado, había un ingeniero civil que además era legislador, y que además había sido parte del Consejo Profesional Multidisciplinario. El artículo 52, que es uno de los que destaco siempre, porque nos solucionó muchos problemas, y futuros incluso, nos va a ahorrar muchos problemas futuros. Dice: los profesionales que se encuentren matriculados en otros colegios o consejos de ley de la provincia de Río Negro, y que en virtud de las incumbencias conferidas por su título universitario puedan ejercer en el campo de la agrimensura, no se encuentran obligados a matricularse en el CPA, debiendo acreditar ante este de forma fehaciente dichas condiciones. Previo al visado de los trabajos presentados por estos profesionales, el CPA verificará que los mismos se encuentren al día con las obligaciones respectivas ante su colegio o consejo de ley. Es decir, un ingeniero civil que tenga incumbencias en agrimensura no se le exige que tenga una matriculación en el CPA, porque ustedes saben que una doble matriculación no es legal, pero sí tiene que pasar su trabajo de agrimensura por el CPA para que sea intervenido por el CPA. Por lo tanto, no hay forma que el colegio de ingenieros habilite, por otro lado, el ejercicio de la agrimensura de cualquier tipo. Todos los ingenieros que tengan incumbencias realmente, a juicio del CPA, por supuesto, y que, a juicio del CPA, pero sobre todo que tengan incumbencias otorgadas por la autoridad competente, tienen que pasar la tarea profesional por el CPA. Y por supuesto, en ese sentido, se considera ilegal el ejercicio de la profesión a la realización de las actividades previstas en los artículos 2, 3 y 40 sin título académico o teniéndolo sin la matrícula habilitada. Con esto, lo que quise, insisto, es marcar o enmarcar el contexto en el que vamos a trabajar, en el que trabajamos nosotros en Río Negro y en el que proponemos que se trabaje en todas las provincias, por supuesto, de ser posible, pero por algunos profesionales que puedan desconocer cuál es la ley que regula nuestra actividad en Río Negro, quería aclararlo, quería hacer esta presentación previa, que por supuesto va a quedar
agregada a la presentación del ingeniero Godoya, para que queda claramente establecido cuáles, insisto, cuáles son las condiciones en las que los agrimensores en Río Negro ejercemos la agricultura. Sin más, les agradezco que me hayan dado estos minutitos, que me hayan permitido, y bueno, le voy a dar paso ya a quien hoy nos va a dar la última de estos 3 módulos, y recuerden que el viernes que viene vamos a estar los 3 disertantes y yo, que formo parte de este equipo desde el año 2003, trabajando sobre el tema de línea Rivera y riesgo hídrico, para intentar despejar algunas dudas planteadas en preguntas que nos han hecho llegar por el chat o por correo electrónico que no hemos tenido tiempo de discutir, y sobre todo vamos a hablar de casos especiales, particulares, de mensuras, mostrando los planos de mensura y cuáles han sido las distintas soluciones que se le dieron a cada uno de los casos, siempre sobre la base de la ley, más que nada la ley, y la ley es el Código Civil, es la Constitución Provincial, es el Código de Aguas, la 2952, es la Ley de Catastro 26.209 y es la Ley de Catastro Provincial 3483. Sobre esa base se le dio solución a todas las mensuras hasta ahora, y como bien dijo Petri, no ha habido judicialización de ninguna mensura desde el año 2008 hasta la fecha que acabamos de empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a FADA la posibilidad que permite al Departamento Provincial de Aguas, en particular en persona, al participar de esta jornada, de estas charlas, que arrancaron viernes anteriores el doctor Volonté y el ingeniero Petri, que ambos integran el equipo de trabajo del Departamento Provincial de Aguas, en conjunto con otras personas, entre ellas agrimensores, que trabajan en el organismo, y así llevamos el trabajo adelante. En el día de hoy, compartir la pantalla. La idea del día de hoy era compartir con ustedes una presentación relacionada a los aspectos técnicos administrativos en la definición y demarcación de la línea Rivera y zonas de riesgo hídrico, tomando como caso de aplicación la provincia de Río Negro. Bueno, para arrancar, todos sabemos, digamos, de un modo u otro, que la dependencia intrínseca que existe entre el agua y la vida, la cual condicionó la ubicación de los asentamientos urbanos y el desarrollo productivo a lo largo de la historia, ¿no? En este sentido, los recursos hídricos juegan un papel preponderante en el ordenamiento territorial, entendido como la política que permite organizar el uso, el aprovechamiento y la ocupación del territorio, digamos, sobre la base de las potencialidades y los limitantes que tenga el mismo, y teniendo en cuenta, digamos, las necesidades de la población, ¿verdad? Aquí puse una imagen satelital de la desembocadura del río Nilo y una ilustración del comercio egipcio, del antiguo egipcio, donde todos recordamos cómo es el desarrollo alrededor del agua, ¿verdad? Bueno, en esa línea, digamos, desde la perspectiva de los recursos hídricos, y en especial desde el punto de vista del riesgo hídrico, digamos, existen herramientas que consideramos importantes que se den para la planificación del territorio. Entre ellos podemos decir el tema de línea Rivera, digamos, que define el dominio público hídrico del dominio privado, y también asociado a la misma, zonas de riesgo frente a inundaciones, aluviones crecidas, sobre los cuales a veces es necesario demarcar zonas de reserva o limitaciones, algunas restricciones de uso del dominio. Vamos a empezar hablando de línea de Rivera, y dentro de la provincia de Río Negro, el deslinde entre el dominio público hídrico y el privado
se realiza digamos, siguiendo los lineamientos que establece el decreto 1058, que reglamenta el artículo 16 del Código de Agua, el inciso G e I, y que en particular establece que las operaciones de definición y demarcación en el terreno y en la cartografía catastral de la línea de ribera, toda su variante, fluvial, lacustre y marítima, puede ser juntada o cumplida de las siguientes modos, digamos. Por decisión del Poder Ejecutivo, en el caso de la provincia de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas, a través de lo que se denomina el deslinde administrativo, de la línea de ribera. También puede ser por cualquier particular interesado, digamos, que tenga derecho o interés legítimo en que se practique la operación. Eso sería un deslinde particular. O otra opción es por un juez, por orden de un juez que intervenga en un juicio de mensura. Bueno, para los casos tanto de deslinde administrativo como deslinde particular, según lo prevé la resolución 2540 del 2008, para los casos en que resulte competente el Departamento Provincial de Agua en el visado de los planos de mensura, con carácter previo al inicio de las tareas de campo y del respectivo trámite ante catastro, los profesionales intervinientes, digamos, los agrimensores, deberán solicitar ante el Departamento Provincial de Agua las correspondientes instrucciones. Aquí, ajustado, se puede observar un formulario de instrucciones de mensura, donde bueno, el profesional indica la parcela, el objeto de mensura, observaciones, adjunta documentación que permite una rápida ubicación de la parcela. Dentro de lo que es el deslinde particular, la idea es contar un poco cuáles son los trámites que, por lo general, los agrimensores tienen que hacer, llegar adelante con la autoridad de aplicación, en este caso el Departamento Provincial de Agua, para obtener el visado de línea de ribera. El primer paso es la presentación del formulario de instrucciones especiales de mensura. Se recepciona, se emite un expediente, se procede a la ubicación del inmueble, dando la base catastral, se identifica el curso o cuerpo de agua el cual está relacionado y se ubica la progresiva del curso de agua, digamos, para ubicarnos geográficamente. Una vez ubicado geográficamente, se empieza a recolectar toda la información que es necesaria para la confección de las instrucciones especiales de mensura, como ser imágenes aéreas de eventos de crecida, puntos fijos para las vinculaciones altimétricas, planimétricas, y también todo lo relacionado a los modelos hidrodinámicos, en el caso de un modelo hidrodinámico, en el caso de un lago sería el análisis estadístico que explicó Daniel el viernes pasado. Ingeniero, sí. Disculpe, lo interrumpo un segundo. Se ha bajado el volumen de su voz. Lo estamos escuchando muy bajo de repente. Quería preguntarle si podía subir el volumen o quizás acercarse un poco más al micrófono. A ver, ahí. ¿Ahora? Ahora sí lo escuchamos un poco mejor, gracias. Perfecto. Bueno, les decía que como tercer paso era la recopilación de información antecedente, imágenes aéreas, digamos, de alguna crecida o de eventos de crecida que fueron monitoreados, o puntos fijos para realizar las vinculaciones altimétricas necesarias, y bueno, y todo lo relacionado al modelo hidrodinámico, donde surgen las cotas que definen la línea ribera en el curso de agua, en función de un caudal que responda a los que establece la ley. Bien, una vez que obtenemos toda la información, se procede a confeccionar las correspondientes instrucciones de mensura, que básicamente es una nota dirigida al agrimensor, donde se indica, por un lado, la cota de línea ribera, o cotas, dependiendo
la extensión de la parcela, puntos fijos o puntos fijos para que pueda vincular y replantear esa cuota en el terreno, y las notas y las leyendas que debe contener el plano, haciendo referencia a la línea de Rivera. Una vez cumplida la tarea en campo, el agrimensor presenta el plano de mesura, el cual es analizado y controlado en función de los antecedentes y registros que obrantes en el DPA. Si todo está ok, se procede a la confección del acto administrativo, que mediante resolución se aprueba el trazado de la línea Rivera en el plano de mensura presentado por el agrimensor. Bien, esto es con respecto al deslinde particular de línea de Rivera. Ese es el caminito que hay que seguir en el trámite para obtener el visado. Con respecto al deslinde administrativo, el mismo se rige por la resolución de catastro 88 del 2007, en la cual establece que la autoridad de aplicación, en este caso el Departamento Provincial de Aguas, debe designar el profesional actuante. Eso lo hace mediante acto administrativo, que es una resolución de la máxima autoridad del organismo, se designa al profesional actuante. En todos los casos que se realizaron deslindes administrativos en la provincia de Río Negro, fueron realizados por un agrimensor que pertenece a la planta permanente del organismo, que tiene toda experiencia en este tipo de trámite. Luego de designado, empieza toda la tarea del agrimensor, que es solicitar las instrucciones especiales de mensura a catastro, solicitar las instrucciones especiales de mensura al DPA, que es lo mismo que estuvimos viendo para el caso del INDE particular. En este caso tiene que publicar edictos y las citaciones correspondientes a todos los propietarios de las parcelas que se ven involucradas en el tramo a deslindar. Se realizan los relevamientos del campo, el día y la hora de estaba pactada la mensura, se labra acta de inicio y finalización de los trabajos. Posteriormente realiza la confección del plano. La autoridad de aplicación, en este caso el Departamento Provincial de Aguas, dicta el acto administrativo aprobando el deslinde administrativo, digamos, la línea de Rivera. Posteriormente se realiza la registración del plano de mensura y la anotación correspondiente en los folios parcelarios. Y por último, esto se notifica a cada propietario involucrado enviándole una copia del plano de Después vamos a ver más adelante un caso práctico de esto. Ahora, quisiera compartir con ustedes esquemáticamente una mensura de una parcela sin línea de Rivera definida en plano antecedente. Digamos, una parcela que tiene esta forma y estas dimensiones, y que según el título, uno de sus límites es un curso de agua. Y que cuando se hizo el plano antecedente, digamos, no se contaba con la información suficiente, el Estado no contaba con la información suficiente para realizar todos los estudios necesarios para determinar la crecida media ordinaria que establece el código. Con lo cual no estaba definida la línea de Rivera. Ahora bien, se define la línea de Rivera, el dueño de la parcela contrata los servicios profesionales de un agrimensor para que tramite, el agrimensor, como vimos antes, solicita las instrucciones de mensura, se otorgan las instrucciones de mensura y se pueden dar diferentes casos. Caso 1 es que el agrimensor determina que la línea de Rivera coincide
con el límite antecedente. Podemos decir que esto es un caso teórico. En la práctica yo lo he visto muy pocas veces en los trámites que me tocó intervenir. Podría ser un caso de una barranca muy estable, rocosa, que no presenta erosión, digamos, pero es muy poco probable encontrar esta situación. Otro caso es que el agrimensor determine que parte de la parcela antecedente se encuentra por debajo de la línea de ribera, ¿no? Y bueno, y un tercer caso que sería que la línea de ribera pase por fuera del límite de la parcela antecedente, ¿verdad? Repito, salimos de una parcela con formas y dimensiones, pero que no tenía la línea de ribera definida. Se hace la mensura, bueno, ya con la línea de ribera con instrucciones de mensura, y podemos tener estos tres casos. Que coincida el límite, que la parcela, parte de la parcela esté por debajo de la línea, o que la línea se encuentre por fuera de los límites de la parcela antecedente. Vamos a detenernos en un ejemplo del caso 2. Es una parcela que limita con el Río Negro y que tiene esta superficie según antecedentes. El agrimensor solicita las instrucciones de mensura y con las instrucciones de mensura confecciona este plano desde línea de amojonamiento donde marca la línea de ribera del Río Negro y la superficie según mensura es inferior a la superficie según título, generándose una diferencia en menos, que bueno, acá como podrán ver acá abajo, esto fue consensuado en su momento por Catastro, y se pone una nota debajo diciendo que la diferencia en menos surge de la delimitación de la línea de ribera. ¿Ok? Bien. Entonces, en el esquema, bueno, nada, esto sería según título de la superficie según título, según mensura y el remanente. ¿Por qué se los muestro así? Porque el Código de Agua de Río Negro permite permisos de uso. Entonces, en algunos casos, no en todos, en algunos casos, se puede otorgar un permiso de uso por la fracción que queda por debajo de la línea de ribera y estaba dentro de la parcela antecedente, estaba dentro del título antecedente. En esos casos, lo que se hace, se procede de la siguiente forma. El dueño de la parcela ribereña es quien solicita el permiso de uso de dominio público, y junto a esa solicitud debe presentar un plano de mensura cuyo objeto es determinación de la superficie de dominio público hídrico sujeta a otorgamiento de permiso de uso. A su vez debe presentar una declaración jurada diciendo qué pretende hacer en ese sector, siendo que es parte del dominio público, digamos, es parte, en este caso, del Río Negro. Bien. El plano de mensura, aquí hay un detalle, uno de sus límites va a ser la línea de ribera definida en el plano de deslinde y amojonamiento. Y la superficie que presenta es, fíjense que es casi similar a la diferencia en menos que surge del balance de superficie en la mensura de línea de amojonamiento. Corroborado el plano, la presentación y el uso que se le pretende dar, si todo está ok, mediante acto administrativo, que es una resolución de la máxima autoridad del organismo, se otorga un permiso administrativo de uso de dominio público a favor del titular de la parcela que se hizo la mensura desde el linde de amojonamiento, y fíjense esto, se otorga permiso administrativo de uso
en relación a un sector del cauce del Río Negro vinculado a la parcela tal. O sea, esta parcela es la que surge esa fracción de dominio público que se está otorgando aquí. Bien, aquí les coloco un par de artículos que tiene la resolución, en el cual se indica que el permisionario debe realizar una utilización compatible con la preservación del cauce. Por ejemplo, el permisionario no podrá en ningún caso invocar el presente otorgamiento como título. Y bueno, y acá por último debe cumplir con todo lo que es protección y conservación del recurso hídrico. Entonces, este era un caso 2 que terminó derivando también en un permiso de dominio público hídrico que lo contempla el Código de Aguas, sobre la fracción que quedaba por debajo de la línea de riego. Bien, ahora, ¿qué pasa en el caso de que la línea pase por fuera del límite de la parcela? ¿Qué pasa con lo que queda en el medio? ¿Qué pasa con este sector rayadito verde? ¿El inmueble deja de tener condición de ribereño? No nos olvidemos que partimos de la base que este límite, el título decía que era limitado con un curso cuerpo de agua y que esto no se correspondía con la línea ribera porque no, cuando se hizo el plano antecedente no había elementos para definirla, ¿verdad? Entonces, digamos, una variante podría ser que el inmueble deje de perder la condición de ribereño y al no tener la línea ribera definida nos parece que no. ¿Se puede pensar o hablar de acrecentamiento según algunas de las modalidades previstas por el código, digamos, como por ejemplo, aluvión? Para hablar de aluvión hay que demostrarlo. Incremento, insensible, paulatino, y tendríamos que demostrar que sucedió eso entre las dos mensuras. Pero como no teníamos la línea de ribera definida en el plano antecedente, ya ahí nos parece que esa opción no corresponde. Al menos no se podría demostrar. Sería muy difícil. O una tercera opción que, como considerábamos la diferencia en menos cuando parte de la parcela quedaba debajo de la línea ribera, en este caso considerar que la diferencia en más surge por la determinación de la línea ribera, considerando que el límite antecedente no había elementos para indicar que era la línea ribera. Entonces, digamos, hoy se está diciendo dónde está la línea de ribera de esa parcela que tenía como límite un curso de agua. Sé que esto cada uno tendrá su opinión respecto a esto, y todas son válidas, digamos, pero desde la óptica del Departamento Provincial de Aguas, las personas que trabajamos en ello, consideramos que esta opción de considerar una diferencia en más que surge por la determinación de línea de ribera debería ser la condición que más cierra en cuanto a que el antecedente no tenía la línea ribera definida. Pero bueno, seguramente surgirán consultas y las que tengan que ver con cuestiones netamente de la actividad profesional, seguramente Marcelo me ayudará a responder. Por ahora sigamos. Bien, ahora centrémonos en esto. Tienen que hacer, los agrimensores tienen que hacer una mensura de una parcela que ya tiene la línea de ribera definida. El antecedente que tiene la línea de ribera definida. No se imaginen que van a hacer la mensura el mes que viene, sino pasaron unos años y hacen la mensura. Se puede dar el caso si no cambió la condición hidrológica, digamos, que
por efecto del cambio climático, los caudales no cambiaron, digamos que se sigue manteniendo el mismo caudal de línea de ribera, se puede dar un caso que la línea de ribera coincide perfectamente con el antecedente, no hubo cambios en la línea de ribera. Podemos tener un caso que sí hubo cambios en la posición de la línea de ribera y parte de la parcela queda por debajo de la línea de ribera. Este caso podría ser una erosión de margen, en donde, como no sé si habrán visto seguramente lo de Parque España en Rosario, o los videos de los muchachos comiendo el asado en la isla, y que casi se le va el churrasco al agua. Ese puede ser un caso. Y otro caso, el caso tercero, es que la línea de ribera quede por fuera de la parcela origen. Y en este caso sí entendemos que sí podríamos pensar en un aluvión o en un relleno, digamos, que después habría que chequear si es legal o no, con fines defensivos o no, dependiendo de lo que se diga, pero digamos, en este caso sí, si se demuestra, se podría considerar que es un acrecentamiento por aluvión, puede o no. Pero quería remarcar esta cuestión, digamos, de cuando el antecedente tenía la línea de ribera definida y cuando el antecedente no lo tenía. Y acá queda claro la mutabilidad de la línea de ribera, ya que es un límite natural. Bien. Eso en cuanto a línea de ribera. Con respecto a zonas de riesgo hídrico frente a inundaciones, aluviones y demás, me gustaría hablar del concepto de riesgo, digamos. ¿Por qué? Porque no existe una única definición de riesgo. Digamos, es un concepto, es algo genérico y no queda establecido hasta que no se dice riesgo de qué, digamos, ¿no? Y es algo que está sujeto a la probabilidad de que ocurra algo, o sea, tiene su escenario en el futuro. Aquí les comparto algunas imágenes. Digamos, no es lo mismo un riesgo que puede generarse, un riesgo hídrico en la zona de desembocadura, que en una zona de nacientes, o una zona intermedia, o en un río con diferentes características en su cauce. Digamos, es muy variado y es amplio y depende de la zona, ¿verdad? Entonces podemos hablar de la configuración del riesgo de la siguiente manera. El riesgo se compone de la amenaza más la vulnerabilidad. ¿La amenaza de qué? De que se presenta se refiere a un peligro latente, digamos, un incendio, una inundación, una tormenta severa, sequía y demás, que hoy en día están potenciados por el cambio climático, digamos, ¿no? Y después también está asociada a la vulnerabilidad, que es la predisposición o la susceptibilidad que tiene la comunidad, las poblaciones, de ser afectadas si se manifiesta una amenaza, ¿verdad? Entonces, el riesgo se compone de la amenaza de que un evento suceda y de la vulnerabilidad que tiene el territorio, ¿verdad? Entonces, el objetivo, cuando se trabaja en riesgo, digamos, el objetivo es mitigarlo, minimizar el riesgo. Pero para minimizar el riesgo, tenemos dos alternativas en esta ecuación: trabajar sobre la amenaza o trabajar sobre la vulnerabilidad. Y la verdad que sobre la amenaza son todas causas naturales, la mayoría, y poco o nada podemos hacer, pero sí lo que podemos hacer es trabajar sobre la vulnerabilidad. Digamos, adaptar a las comunidades al cambio, al cambio climático, digamos, no evitar la ocupación con urbanizaciones en zonas
de alta amenaza de crecida e inundaciones. Ese es un poco la idea en cuanto a cómo se trabaja dentro del ordenamiento territorial en Río Negro, estas cuestiones, ¿verdad? ¿Qué dice? Esto lo mostró Daniel el viernes pasado, pero lo traigo aquí porque el Código de Agua, en el artículo 16, establece que el Departamento Provincial de Agua, como autoridad de aplicación del presente código, tendrá a su cargo, a los fines de prever todo lo relativo a tutela, gobierno, administración y política de los recursos hídricos provinciales, así como también la regulación de su uso y goce y la prevención contra sus efectos nocivos. Y dentro de sus funciones destaco el inciso I. Prevenir emergencias hídricas y sus efectos nocivos, delimitando zonas de riesgo frente a inundaciones, aluviones y crecidas, demarcando zonas de reserva, veda o limitaciones de uso, instalando mecanismos de alerta también, categorizando áreas según el riesgo que presente cada una, ¿verdad? Entonces, en esta línea, este es el marco de trabajo con el cual cuenta la provincia de Río Negro para establecer restricciones al dominio con respecto a riesgo hídrico. Aquí les traigo, por ejemplo, un mapa de inundación a escala regional, digamos. Aquí es la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, Chipoleti y Neuquén, donde se marca, por ejemplo, el área ocupada por los ríos, el área entre línea de ribera, el área de inundación para diferentes caudales, áreas de inundación para diferentes caudales, con diferentes recurrencias, ¿verdad? Esto está pensado en una cartografía informativa, digamos. En los planos, en las parcelas, mejor dicho, en la unidad, digamos, eso se marca a través de las mensuras. A través de las instrucciones de mensura se indican las cotas. Por ejemplo, aquí les traigo dos ejemplos, es del arroyo Gutiérrez y del río Quinquetreu, Bariloche y Bolsón, digamos, donde se determina la línea de ribera y se determina la línea de evacuación de crecidas y la línea de inundación, ¿verdad? Aquí también. Y en este caso les mostraba algo que les mostré en el ejemplo de deslinde particular, que acá en el balance de superficie se da una diferencia en menos, y aquí también aparece la nota, la diferencia en menos se debe a la determinación de la línea de ribera. Y en las leyendas, la línea de ribera, evacuación de crecida e inundación del arroyo Gutiérrez corresponde con la definida mediante resolución de DPA tal. Esta es la resolución que les contaba Daniel de los estudios que determina la línea de ribera. Y aquí lo mismo para el río Quinquetreu, nada más que cambia el número de resolución por otro curso de agua. Bueno. Otro tipo de restricciones al dominio en los planos de mensura. Aquí les traje tres alternativas que esto es una foto, sacaba una foto de un plano que pasaron por acá. El primer párrafo hace referencia a lo relativo a la línea de ribera, pero el segundo párrafo dice: toda nueva construcción en la parcela resultante del presente plano se deberá solicitar certificado de riesgo hídrico en el cual se indicará la cota mínima de fundación según lo establecido en el artículo 3 de la resolución que define la línea de ribera. Esto es el río Colorado. Y a su vez se pone otra restricción, que es: en todas las parcelas resultantes del presente plano se deberá dejar libre de ocupación una franja de 35 metros de ancho contando a partir de la línea de ribera, con el fin de garantizar las tareas de mantenimiento de cauce ligado a la dinámica hídrica del sector. Esto justo se da que es una parcela que está cerca de la toma de agua del río Colorado, y bueno, era necesario, muchas veces en estiaje es necesario acomodar la toma, llegar con máquinas y nada. Por esa restricción. Y es una restricción que, digamos, que
si ustedes miran 35 metros dirían, bueno, es el camino de Siria, nada más, pero como la restricción nosotros queríamos entrar con una máquina para hacer trabajo en el cauce, teníamos que hablar de algo específico propio de nuestro código, y el artículo 191 del Código de Aguas permite establecer restricciones adicionales a las que expresa el código a través de resoluciones administrativas. Este plano fue aprobado por una resolución administrativa que se fundó la necesidad de incorporar esa leyenda. Bueno, a ver. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, esto es sobre el mar. También el primer párrafo hace referencia a la línea de ribera marítima, y el segundo es una restricción que habla que las parcelas resultantes del plano de mensura se encuentran sujetas a restricciones de uso, no siendo factible destinar dichas parcelas a la construcción de viviendas residenciales, hasta tanto el muro de defensa y la calle que se afecta cuenten con el mismo nivel de protección que la avenida Costanera, evitando de la misma se vea afectada por inundación. Aquí también, otra vez, se usó el artículo 191 del Código, y mediante una resolución específica de este plano, en el expediente se fundó la necesidad de establecer esa restricción. Por último, esto ya es sobre el Río Negro, en la zona de influencia de marea, que también el primer párrafo corresponde a lo que refiere a la línea de ribera. Bueno, en todos habrán visto que se indica el número de expediente donde se tramita. Esto nos permite después, cuando viene otra nueva mensura sobre esta parcela, ya identificar el expediente y asociarlo, buscarlo y seguir en ese expediente. Y aquí se establece lo siguiente: toda nueva construcción en la parcela resultante del presente plano debe fundarse con una cuota mínima de 4,50 correspondiente a una recurrencia de 30 años. Esto ya lo establece la resolución propia de línea de ribera. Otras intervenciones del Departamento Provincial de Aguas en relación al riesgo hídrico son los certificados de factibilidad de ubicación. Muchas veces los organismos de crédito, cuando tienen que financiar alguna obra o alguna inversión en una empresa, o un Procrear, por ejemplo, o un parque industrial, la mejora o la ampliación y demás, solicitan que la autoridad de aplicación indique si está en zona de riesgo hídrico o no. Entonces, también para estos casos, existe un formulario que por lo general es solicitado por los municipios, o los municipios le solicitan a los desarrolladores que lleven en la factibilidad. En ese formulario es parecido al de instrucciones de mesura, nada más que en este se indica el uso que se le pretende dar, y el tratamiento es el mismo. Se ubica la parcela en la base catastral. Con esto quiero aclarar algo. Cuando es certificado de factibilidad de ubicación, no necesariamente la parcela tiene que tener uno de sus límites sea un curso o cuerpo de agua, porque si recuerdan la imagen del mapa de inundaciones de confluencia, hay parcelas que no llegan al río y están dentro de una zona de inundación. O pueden estar dentro de una zona de riesgo aluvional, digamos. Bueno, ubicada la parcela, también se recolecta toda la información que permita emitir el certificado. Y los certificados, por lo general, suelen ser, la parcela se encuentra en zona de evacuación decrecida, zona de riesgo aluvional, zona de inundación, fuera de la zona de riesgo hídrico. Hay casos, por ejemplo, en el cual
se quiere instalar, yo recuerdo, parque industrial, me parece, de Allen, que se quería instalar y en una parcela en la cual la parcela era grande, pero el parque industrial se quería instalar, quería ver dónde se podía instalar, dónde había menos riesgo. Entonces, en función de un ida y vuelta con la autoridad de aplicación, se determinó el área menos riesgosa dentro de la parcela para instalar el parque, y se destinó a otras cosas las áreas más susceptibles a ser afectadas por lluvias y demás. Bueno, este tipo de certificado también se utiliza en algo parecido con el tema de las áreas petroleras, porque en la última renegociación de los contratos petroleros de la provincia se estableció como el límite de las áreas de explotación las líneas de inundación de los cuerpos y cursos de agua. En Río Negro la potencialidad más grande está en la zona de Alto Valle, Catriel, entre el río Colorado y el río Negro, Neuquén. Entonces se han establecido como límite en el área de explotación la línea de inundación. Entonces, las empresas, si quieren colocar un nuevo pozo, lo que tienen que pedir es una factura de ubicación. En ese caso se le solicita la cota de terreno natural y la ubicación geográfica, y se analiza cómo es esa cota en función de las cotas de inundación. Y bueno, todo lo que quede entre la línea de inundación y el río se va incorporando en un programa de abandono. Pero bueno, sigamos con esto. Con respecto al ordenamiento territorial, me pareció bueno también traer esto, porque muchos, o sea, la actividad de la agrimensura, digamos, en el ordenamiento territorial es fundamental, y en este esquema se trata de, desde una óptica hidrológica, entender cómo el cambio en el uso del suelo cambia las condiciones de la cuenca y de la respuesta de la cuenca ante una precipitación. Aquí tenemos un ejemplo de una cuenca natural, sin intervención, donde por una parte tenemos, ante una lluvia que se da en esta zona, parte se evapotranspira por los árboles, parte infiltra, flujo subsuperficial, flujo de base, y el excedente escurre superficialmente. La respuesta, si tendríamos la forma de medir el agua que va saliendo de toda esta parcela, la respuesta de la cuenca sería un caudal de base, un pico bajo y retardado, porque el pico lo da el caudal superficial, y una curva de recensión gradual. Bien, fíjense. Ahora supongamos que esa parcela es destinada a la urbanización. Entonces, ¿qué pasa? Ya construimos una casa, impermeabilizamos con una calle, entonces ya ante la misma lluvia, la evapotranspiración es menor, el flujo de base superficial es menor porque hay un área mayor impermeable, y se incrementa el flujo superficial, con lo cual la respuesta de la cuenca se incrementa el caudal pico, se adelanta, o sea, el agua sale más rápido para la misma lluvia, y esta diferencia entre la condición natural, digamos, sin intervención, y la condición de intervención, es lo que hay que tratar de minimizar, porque esto es lo que marca las dimensiones después de todo lo que es la red de drenaje, ¿no? Y si no existe red de drenaje, estos caudales son los que generan las complicaciones y la inundación de las viviendas, ¿no?
en este sentido me pareció oportuno compartir un muy buen trabajo que se hizo en el Instituto Nacional del Agua, denominado el Desarrollo Urbano de Bajo Impacto Hidrológico. Traje este extracto, aquí abajo le dejo el link para que si quieren chusmear el informe, el estudio, es muy interesante, y compara la situación que les planteaba en el esquema anterior, digamos. Un barrio con un loteo que él lo llaman ahí en ese estudio, loteo convencional, y un loteo desarrollo urbano de bajo impacto, con la sigla DUI. Y hace la misma comparación, dos lluvias de diferentes intensidades. La línea verde representa la respuesta de la cuenca a condición natural, la línea roja con el loteo convencional, y la línea violeta con el loteo de bajo impacto. Fíjense la diferencia en los picos. Esta diferencia en los picos literalmente se traduce en menor dimensionamiento de las obras. Después también el trabajo está interesante porque habla de que de esta forma se reducen también muchos costos de infraestructura asociada, de luz y demás. La verdad que es interesante y me pareció bueno traerlo. Y yendo a casos prácticos, digamos, fíjense esta área natural, digamos, que en una zona que nosotros aquí le decimos zona de barda, donde hay cauces que se activan por lluvia, cañadones, llamamos, cauces aluvionales, donde la población se extiende hacia este sector, adaptando la topografía al amanzanamiento, digamos, tradicional. Un loteo convencional, como lo mencionaba la gente de Lina en ese informe que le comenté. Y fíjense aquí, este barrio, que es un barrio, creo que era el Procrear, me parece. ¿Qué pasa? Aquí tienen una foto aérea, y fíjense cómo ya las líneas de escurrimiento se van encauzando por la calle, y las casas estaban en construcción, ¿no? Y esto va a ser una calle, con lo cual ya esa calle va a tener que ser asfaltada, o porque se va a romper todas las veces que llueva. Ya la infraestructura pública es mayor, de mayor costo, y capaz que esto se resolvía adaptando la urbanización al terreno y no el terreno a la urbanización. Esto también nosotros consideramos como riesgo hídrico, y hay que... aquí había una amenaza que era la activación de los cauces aluvionales, pero no había riesgo si aquí no se ponía un barrio. Ahora se colocó un barrio con una cuestión de vulnerabilidad, entonces ahora hay que mitigar esto, y para hacerlo se construyeron pequeños diques de contención en la zona de barda y demás. Bueno, aquí les traigo otro ejemplo, donde la intervención es amigable con el medio. Fíjense, la zona es previa a la intervención, se ven las pequeñas redes de escurrimiento, y luego de la intervención, donde en este caso particular, los fondos de las casas dan hacia las redes de escurrimiento, o sea que las casas desaguan hacia el fondo y no desaguan hacia la calle. Y la calle van por, digamos, las divisorias de agua. Es otra manera de minimizar los movimientos del suelo y demás, y adaptarse a la topografía. Bueno, aquí también traigo, con respecto a riesgo hídrico, las cuestiones vinculadas al litoral marítimo. Aquí esta foto, más que la foto, vieron el video muchos en todos los medios de comunicación de cómo se caía la casa en el mar de Tuyú, creo que era. Y bueno, y aquí les
les quería comentar un poco sobre el balance de sedimentos que se produce entre el continente y el mar, el aporte. Donde hay acantilado se produce una erosión del acantilado, un arrastre, una deriva litoral. Cuando hay un curso de agua, digamos, hay un aporte de sedimento por el transporte fluvial. Cuando hay médanos, dunas, hay un intercambio que si no se fija ni se construye, es a veces el continente aporta al mar y otras veces el mar aporta al continente. Luego tenemos el caso de cuando se fijan las dunas o con una forestación, se produce el entrampamiento de las arenas, entonces hay un aporte de arena desde el sedimento del mar al continente, y después hay un avance, hay una pérdida de la playa, al igual que cuando hay una urbanización, y ni que hablar cuando se usa de cantera, ¿no? Entonces aquí lo importante que quería resaltar era el tema de el Río Negro, no solamente definir la línea de ribera, sino que también darle importancia a las zonas contiguas. En el caso de los médanos, las costas bajas, la SAME, que es la zona de motivación de mareas extraordinarias, que es la primera franja de médanos frontales, que la idea es que la intervención sea lo mínimo posible. Y después también está el tema de los acantilados, que el acantilado lo que tiene es que son zonas que si se las carga con un peso extra y se empieza a hacer un uso como residencial y de riego del jardín y un pozo absorbente, eso se va cargando y puede llegar a generar problemas en la estabilidad del acantilado, aumentando la probabilidad de deslizamiento, de derrumbe. Por eso es importante desde el punto de vista del riesgo hídrico y incorporarlo, que la gente entienda, los propietarios y demás, comprendan la situación y a lo que está expuesto, si se colocan en tales lugares, y que no son a veces caprichos de la autoridad de aplicación estas cuestiones, sino, fíjense el ejemplo de esta casa, o hay muchas más, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas, si quieren parar un ratito y después entramos a algunos casos de aplicación. Ya estamos de nuevo, han llegado muchísimas preguntas, por una cuestión de tiempo, por supuesto, y había cuenta de que habrá una próxima jornada destinada justamente a dar respuesta a cuantas inquietudes hemos ido recibiendo. Vamos a seleccionar algunas para que puedan responder el disertante y también el señor presidente de la Federación. ¿El riesgo hídrico lo debe realizar cada uno de los desarrolladores? ¿No debería ser la autoridad de aplicación la que realice el estudio de cuencas? Depende. El riesgo hídrico, por ejemplo, si recuerdan el mapa de riesgo hídrico, cuando mostraba Chipoleti, Neuquén, del río Neuquén y del río Limay, eso se hizo a través de la autoridad de cuencas, de la IC, se contrató todo un relevamiento topográfico, se ajustaron los modelos y se representó la cartografía, digamos, se determinaron las áreas de riesgo. Con la pregunta se están refiriendo a un loteo particular, digamos, que de una parcela en cuestión, digamos, es un ida y vuelta, por lo general dentro de los municipios hay una cuestión de un plan director de drenaje fluvial, en el cual también interviene la autoridad de aplicación, en este caso el DPA, y es en conjunto. Muchas veces en esos certificados de factibilidad de ubicación se le dice, no es que se lo manda a hacer un estudio, sino que se le dice, acá no podés, porque ya lo sabemos, digamos. O acá sí, pero con estas condiciones.
Esa es un poco la idea de... No sé si se la respondo. Tanto para los casos 2 y o 3, en relación a esos casos con línea de Rivera, que si tenían o no antecedentes, ¿cómo resuelven y sanean el título dominial? Me refiero a la inscripción en el registro. Bueno, a ver, si podés ponerlos en pantalla, Fernando, esa diapositiva donde tenía los casos 2 y 3, para ayudar. Bueno, Roger, que es quien hace, Roger Muguizaga, colega sanjuanino. A ver, todos primero tenemos que ponernos de acuerdo qué se entiende por título. Si el título son las medidas o el título es la expresión, el título formal en papel es la expresión de la voluntad que hubo entre las partes de transmitirse un dominio y de describirlo de alguna manera. En ese sentido, como lo está planteando Fernando en los 3 casos, hay un curso de agua. Y se entiende que el límite por el curso de agua o el lindero, es el río. Por lo tanto, el título dice que el inmueble llega hasta el río. De allí que la medida será la que resulte desde uno de los límites, el contrario, o el contrafrente, digamos, al río, hasta la línea de ribera que se determina ahora. Tengamos en cuenta eso, lo que plantea Fernando en estos casos es que el antecedente considerado no había determinado jurídicamente la línea ribera. Tiene que haber acuerdo del Estado para que el límite que se determina sobre el curso o cuerpo de agua sea efectivamente la línea ribera jurídicamente determinada. En ese caso, si el antecedente estaba así, podemos hablar de 2 líneas de ribera y que puede haber habido alguna modificación del título. Pero en el caso que está planteando en cualquiera de los 3, el título no se ha modificado. Se ha modificado la extensión territorial de ese título, en función de un plano antecedente que puede haber estado hecho de manera impecable por el colega, haber medido lo que él consideraba que era la crecida media ordinaria o el promedio de las máximas crecidas ordinarias, ahora, pero que si no tuvo la participación del Estado desde como responsable de la delimitación del dominio público, no puede considerarse una línea de ribera. Por lo tanto, el título es el cuerpo de agua del curso y hasta ahí llega. ¿Qué sucede? Hay algunos colegas que plantean precisamente que al modificarse la extensión territorial debería modificarse el título o la registración tal como vos lo preguntas. Pues en Río Negro además tenemos nosotros una ventaja en ese sentido, que es que todos los planos de mensura se protocolizan en el registro de la propiedad a través de una escritura declarativa. Por lo tanto, todo va por escritura. El registro toma conocimiento de esos nuevos planos de mensura por escritura, por lo cual el título ahora se modifica, el título formal, y tiene la expresión territorial que se calculó o que se determinó con este estado parcelario. Recordemos, la mensura no genera derechos, por lo tanto, ni en más ni en menos. Por lo tanto, si el título decía el río o el lago como límite, hoy determinada la línea ribera, el título no ha cambiado. Pero claro, si no, seguimos, Roger, no hay ningún problema. Gracias. Dale, Fernando, o Juan, no sé cuál es la otra. Sí, le leo otra pregunta al ingeniero Bodoira ahora. Claudio Diazzi nos pregunta, ¿la determinación de la línea de ribera debe ser determinada en cada acto de mensura que se haga sobre el inmueble afectado o una determinación puede tener validez por un determinado tiempo? Bueno, eso depende. Por lo general, acá voy a mostrar, voy a compartir esta. Bueno, vamos, voy rápido, para adelante. ¿Están viendo en pantalla la presentación? Perdón. Sí, ingeniero, le estamos viendo. Bien. Este sería el caso que pregunta, digamos. Una nueva mensura a partir de un plano que ya tenía línea de ribera definida.
Por lo general, lo que sucede es si hay un cambio en el estado parcelario, supongamos que esto se fracciona, hay un nuevo plano y se requiere el visado, pero por lo general es muy probable que sea la misma si el paso del tiempo no fue suficiente y el río o el curso de agua es estable. Ahora bien, puede llegar a pasar que un caso 2, si por ejemplo Río Negro, estamos hablando del río Colorado, agua arriba que hace piedra para ubicarnos, donde por ahí pasa una crecida muy grande y produce una erosión de costa o en otros ríos del país, ¿verdad? Pero por lo general se mantiene igual, no hay cambios, y por eso yo les comentaba cuando veían las restricciones al dominio, yo les mostraba que se ponía dentro, en las leyendas un número de expediente. Cuando nos vienen en consulta, muchas veces lo que hacemos es pedir el plano de mensura, analizamos, vemos si hubo un cambio nosotros, y a lo mejor directamente se visa el plano diciendo que sigue vigente la resolución que aprobó el plano anterior. Pero en todos los casos hay una intervención del organismo, en algunos casos es más simple. De buenas tardes, ingeniero, muy claro todo, dice Diego Benítez. ¿En cuencas de qué extensión es viable implementar estos estudios hidrológicos? Depende. Aquí se implementó porque difiere un estudio hidrológico a un estudio hidráulico. O sea, para llegar a determinar la línea ribera, Daniel lo explicó el viernes pasado, pero podemos partir de datos de caudal medidos en una sección, y a partir de esos datos de caudal hacer un análisis estadístico y ver cómo esos datos de caudal se comportan en un tramo del curso. En el caso del Río Negro, allá en Marcelo, pero ¿cuántos perfiles? 95 perfiles tiene el río. Es un río bastante largo que tiene un modelo ajustado con mucha información. Depende también de la información que se tenga, digamos. No hay una limitante para aplicar un modelo. El modelo, vos le pones datos y te va a dar datos. Ahora, la confianza o la veracidad de esa información depende de la información con la cual se alimentan esos modelos. Por lo cual no hay una limitante. La limitante más grande es la disponibilidad de información. Por eso es muy importante la medición de los cursos y cuerpos de agua, los aforos, todo eso ayuda a que la incertidumbre en cuanto a todas las determinaciones que se puedan hacer, tanto hidrológicas como hidráulicas, sean menores, digamos. En cuencas poco medidas, por ahí las incertidumbres son mayores y se tiene que trabajar con coeficientes de otras cuencas medidas y demás. Se puede hacer en todas, digamos, pero la calidad del resultado varía en función de la cantidad de información. Es de Roberto Nievas y dice, en el caso 2, la parcela pierde, entre comillas, parte de su superficie, pero en ese momento tributada por la superficie que tenía. Cuando se le aplica la línea de ribera, empieza a tributar por menos superficie. ¿Qué pasa con los años que tributó? ¿Se entiende? Sí, se entiende claramente. Por supuesto puede haber un reclamo, sería procedente seguramente de parte del propietario por haber tributado por una superficie que no era y que ahora se determina que es inferior. Desde ya que la nueva evaluación seguramente a partir del año entrante va a surgir del valor básico por una nueva superficie que es la que está consignada en el plano de mensura nuevo. Y el reclamo hacia atrás tendrá que ver también con los plazos de prescripción, pero totalmente procedente desde ya. Bueno, muchas gracias, Agrimensor. Y también Roberto Nievas nos envía otra pregunta que dice, la línea de ribera que define la provincia de Río Negro es por ley provincial. Define dominio público y hasta dónde llega el dominio privado.
¿Qué pasa con el título? A ver, es algo parecido a lo que dijimos hace un rato. Primero, recuerden que Volonté, el doctor Volonté en la primera jornada, expresó, fue claro, incluso tenemos una conclusión de una de las jornadas nacionales de Línea Rivera, que dice que la actual determinación de la Línea de Rivera es declarativa, pero no constitutiva. La Línea de Rivera, el límite del dominio público o de los ríos y cuerpos de agua, se estableció en el Código Civil de Vélez a partir del 1 de enero del año 1871. Luego, nosotros, cuando la determinamos por mensura, realmente estamos haciendo una declaración de cuál es el límite, pero la Constitución ya había nacido con el Código Civil. Por lo tanto, además, establece ese Código Civil que la delimitación, el deslinde del dominio público corresponde a la jurisdicción administrativa, por lo tanto, corresponde a las provincias. La provincia, por lo que dice el Código Civil y a través de la Ley 2952 en el caso del Río Negro, que es el Código de Agua, decidió que sea la autoridad del agua la que tenga la facultad de establecer la línea de ribera, deslindando el dominio público. Hasta ahí las obligaciones que tiene el Estado provincial. ¿Y hasta dónde llega el título? El título no puede ir más allá de lo que es el dominio público, de lo que es el límite del río. Por lo tanto, ese límite, recuerden, estaba constituido el 1 de enero de 1871. Salvo que el título sea anterior, y en ese caso habría que mirar, ¿sí? Pero si fuera anterior al 1 de enero del año 1871, podemos ver si realmente tenía más allá o no era el límite establecido a partir de la sanción del Código Civil. Pero si el título es de enero de 1871 para aquí, entonces el límite es el que establece la provincia. Y lo hace a través de resoluciones o disposiciones de la autoridad del agua a partir de las facultades que le da la Ley 2652, conocida acá en Río Negro como el Código de Agua. A continuación, les presento 3 casos de aplicación que nos parecieron oportunos, digamos. Bueno, ahora a continuación quería presentar un caso que era un balneario, municipal de una localidad ubicada próxima a Viedma, en el cual la gente hacía uso, aquí se puede ver en la ubicación geográfica, la localidad de San Javier, el Río Negro y el sector de balneario. La gente de San Javier hacía uso de la costa, balneario, había muchas actividades vinculadas con el canotaje, pesca y demás. Pero ¿qué pasa? San Javier no tenía balneario, digamos, y la gente entraba y accedía a una playa que estaba dentro de una parcela, ¿verdad? Entonces, por inquietud del comisionado de fomento, se acerca al DPA y empieza a ver o analizar cuáles eran las variantes respecto a cómo podía acceder a eso como una zona de balneario, siendo que era algo que cuando venía una crecida se inundaba y que según los registros que teníamos era parte del dominio público, pero en la actualidad estaba dentro de la parcela. Aquí pueden ver, este es el sector de playa, este sector que se ve aquí, no sé si alcanzan a ver el mouse, ese es un bracito del río que, bueno, se activaba cuando el caudal, con caudales de línea de ribera. Pero en verano, cuando en general el río trae menos caudal, se generaba una hermosa playa que la gente usaba. Entonces, solicita al DPA el deslinde administrativo,
y se inician todas las actuaciones que les mostraba arriba con respecto al dominio administrativo, y se llega al plano de mensura del linde administrativo de la parcela que les mostraba anteriormente, y queda definida la línea de ribera, quedando el sector de playa dentro de lo que es el dominio público por las cuotas y demás. Este era el bracito que yo les contaba, el límite continental, digamos, del bracito. Bueno, a raíz de eso, ahí no habíamos definido la línea, pero todavía no la habíamos, el comisionado seguía sin tener su balneario, digamos, la comunidad no tenía un permiso de ocupación para destinar ese balneario. Con lo cual, el paso siguiente fue hacer el plano de permiso de uso de dominio público hídrico. Tanto el plano de deslinde administrativo como el plano de dominio público hídrico fue realizado por el agrimensor del DPA. A donde se determina la superficie de dominio público hídrico como permisionario a la Comisión de Fomento de San Javier, con destino a balneario. En ese caso se otorgó a través de un permiso administrativo, una resolución, el permiso de uso para destinar como balneario ese sector. Pero bueno, ¿qué pasaba? Teníamos un problema, que la calle estaba acá, el balneario estaba acá. Entonces, había un problema de acceso. Bueno, Río Negro tiene una ley de acceso a costas para fines recreativos, que bueno, en este caso calzaba porque se trataba de un balneario, en la cual consiste en que se puede hacer una expropiación de un camino de acceso con esos fines. Y el próximo plano que les voy a mostrar es justamente eso, se expropia. En realidad se hizo todo el plano, y cuando llegaron a hacer la expropiación, el propietario de la parcela lo cedió sin la necesidad de continuar con el trámite. Permitió abrir un camino de acceso, porque ya veía que la comunidad lo usaba y demás, y ya teniendo en cuenta que era una zona que quedó fuera de su propiedad y que antes se iba la gente a bañar y estaban en su propiedad, entonces podía tener algunas cuestiones legales, ya estando dentro de la órbita de dominio público, con un permiso de ocupación al municipio, era otra cosa. Entonces se habilitó la apertura del camino de acceso. Bueno, y aquí queda conformado tanto el camino de acceso como el balneario propiamente dicho, de la localidad de San Javier, a través de la intervención del Departamento Provincial de Aguas en la definición de la línea de ribera. Y bueno, aquí una foto aérea que se puede ver la zona de balneario. Aquí esta línea de árboles es el brazo que se activa. Este es el camino de acceso que se dio al lado de la línea de ribera. Y bueno, después se fue parquizando, se fue utilizando, y la verdad que quedó un espacio muy bonito que es uno de los puntos de la llegada de la regata del Río Negro. La última llegada de la regata llega acá, antes de llegar al cierre, que es en invierno, y la verdad que quedó un espacio muy, muy bonito, y con las herramientas que estuvimos viendo durante estas 3 jornadas, se pudo dar una respuesta a la comunidad para acceder a un espacio de dominio público, para uso común. Bien, ahora les quería presentar otro caso. Este ya es un caso judicial entre 2 particulares, en el cual les voy a pasar a contar un poquito el tema del caso. Por un lado,
la demanda interpuso una demanda de reivindicación sosteniendo que el inmueble, que tenía una superficie de 63 hectáreas, de la cual 43 hectáreas eran parte del título y las restantes, aproximadamente 21 hectáreas, Lindera del Río Negro, le pertenecía como accesión del inmueble adquirida en el pleno derecho por aluvión, digamos. Esta era la parte que estaba dentro del título de la parcela, y esto era lo que pretendía aluvión. El demandado, los demandados determinaron que la parte actora no invocaba ni acreditaba que se haya generado un acrecentamiento por aluvión de 21 hectáreas, y en defensa de su ocupación presentaron un certificado expedido por el director de tierra en ese momento, donde los reconocía como ocupantes de este sector. Bien. ¿Cuáles eran los antecedentes? El antecedente del demandante tenía, por un lado, la propiedad, y por el otro lado, el sector que pretendía como aluvión. Por otro lado, los antecedentes catastrales del demandado tenía un plano de mensura de línea de mojonamiento, que esto fue previo a la definición de la línea de ribera del Río Negro, entrada en vigencia, con lo cual, fíjense con qué leyenda se aprueba el plano. Para la parcela rayada en rojo, el límite del inmueble con el cauce del Río Negro queda fijado en el presente plano en forma provisional y solo efecto de su inscripción, siendo el límite definitivo el que resulte de la oportuna determinación de la línea de ribera según el decreto de catastro. 220. Mensura sujeta a la definición de la línea de ribera y conexa del Río Negro y por parte del Departamento Provincial de Agua, según el artículo 16, inciso G y I de la Ley de Código de Agua. O sea que quedaba expresamente indicado en el plano que no estaba definida la línea de ribera y un límite al solo efecto de su inscripción. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las sentencias? En primera instancia, se hizo lugar a la demanda de reivindicación respecto a la extensión de aproximadamente 21 hectáreas criadas por accesión. Bien. El fallo fue apelado y la Cámara confirmó el fallo de primera instancia, y insistidores fueron en recurso de casación, y aquí lo importante, ¿qué resuelve el superior? Dice, se los leo: dado que las tierras aquí en conflicto han sido definidas como aluvionales en los términos del artículo del Código Civil Comercial, que ahora es el actual Código Civil Comercial, resulta insoslayable considerar que la línea de ribera es la que señala el límite o separación entre el dominio público natural, en este caso hídrico, y el dominio privado. Esto es la propiedad ribereña particular. De allí que, sin su previa determinación, resulta jurídicamente imposible conocer si la superficie sometida a reivindicación o parte de ella pertenece o no al dominio público hídrico. Es decir, se están peleando por algo que no saben si realmente le pertenece a alguno o es del dominio público. Y entonces, bueno, nada, después, no sé, se han cansado o se gastaron toda la plata, pero no han avanzado y ni han pedido las instrucciones de mensura para definir esos sectores, digamos. Ninguno de los dos particulares. Bien. Este es un caso emblemático que, bueno, que acá el superior hace, desde el punto de vista del DPA, hace una buena lectura de la situación y compartimos plenamente que sin previa definición de línea ribera no se puede hablar de aluvión. Bien. Y por último les traigo un caso de un terraplén en Viedma, en Río Negro,
sobre el Río Negro, perdón. Aquí tienen una imagen de Viedma Carmen de Patagones, el río Negro que separa ambas ciudades, en la provincia de Río Negro con la de Buenos Aires. En rojo se identifica el terraplén de defensa contra inundaciones que tiene la ciudad de Viedma. Y en el año 92, por una sudestada importante, se produjo el ingreso de agua a la ciudad por dos sectores de la defensa que estaban, no tenían la cota adecuada. Posterior a eso, se hace la reconstrucción de los terraplenes, se evacúa el agua, se hace la reconstrucción de los terraplenes, y en este sector que estoy indicando en círculo amarillo, la reconstrucción del terraplén quedó de esta forma. En línea roja se marca la parte del terraplén reconstruido. Bien, luego tenemos una denuncia por una apertura ilegal del terraplén de defensa. Aquí se puede observar el terraplén cortado, unos 80 centímetros más o menos. ¿Por qué lo habían cortado? Porque bueno, estaban fraccionando ese terreno y estaban tratando de construir una vivienda en uno de estos lotes. La apertura del terraplén se da en creo que la parcela 6, si mal no recuerdo. Y presentan, a raíz de la denuncia, se hizo un acta de inspección y demás, y hacen una presentación de un plano de mensura para el visado, el cual incorporaba una calle entre el terraplén y la defensa que sinceramente solo podía existir en el plano porque en el terreno no había lugar para que entre, y la defensa literalmente se caía dentro del río donde la planteaba. Con lo cual, teniendo ya la línea de ribera definida en este tramo, que si recuerdan, Daniel la mostró el viernes pasado, donde establece que la línea de ribera en el tramo de la ciudad de Viedma, donde tiene la defensa costanera, es la defensa costera, la línea, digamos, la cota 370 en planta coincide con la traza de la defensa costera. Bien. Entonces lo que se hace es, presentan un plano de fraccionamiento adecuado a esa defensa, ya no colocan la calle, se consensúa que ahí puede ir una vereda, como tiene el resto de la ciudad, el terraplén es una vereda peatonal, en donde se establece una vereda de un ancho de 2 metros en todo el frente de la parcela que estamos fraccionando, que se conecta, digamos, con el terraplén que seguía hacia aguas abajo, y también se conecta, aquí hay un plus, se conecta aquí con un muro de defensa que se conecta con la avenida costanera. A su vez, esa defensa se vincula con la calle a través de una servidumbre de paso que constituida sobre esta parcela, digamos. Acá en lo que le comentaba antes, la línea de ribera en el tramo de Viedma está definido por el terraplén de defensa contra inundaciones. Posteriormente, mediante resolución de 2016, se aprueba el plano que les mostraba anteriormente, donde se aprueba el trazado de la línea de ribera del inmueble cuya nomenclatura catastral de origen, el que le mostraba anteriormente. Pero ¿qué pasó acá? Fue algo interesante, que se consensuó con los propietarios y, digamos, a su vez, declara interés público sujeto a afectar a servidumbre de paso una fracción de terreno de la parcela que les indicaba antes en el plano, para acceder a la costanera, digamos, a la vereda, y, digamos, físicamente o materializado quedó de esta forma. Por aquí viene el terraplén del muro de defensa, inundación. Aquí se continúa el muro por aquí, y aquí arranca
la vereda sobre el terraplén de defensa, que tiene como coronamiento una vereda. Aquí lo pueden ver, y esta reconstitución la hizo el propietario de este inmueble. Pueden ver cómo quedó. Bueno, eso es todo lo que había preparado para hoy. Si surgen consultas y serán atendidas, y si surgen, está a disposición mi correo electrónico, la presentación va a quedar a disposición. Pero bueno, nada, agradecerle por la paciencia